Bueno, pues desde hace muchos años lo he estado reportando, lo he estado diciendo sobre la caída de Pemex, pero una caída no por culpa del mismo petróleo o de los precios del petróleo o de asuntos internacionales, sino que a lo largo de los últimos 25 años, prácticamente desde que estaba Salinas en 1993, previo a la firma del Tratado de Libre Comercio, hasta la fecha, las torres de Pemex se han caído así, mira. Y las consecuencias las estamos viviendo, porque hay una pérdida en los ingresos de Pemex que es verdaderamente alarmante. Uno de los problemas de la petrolización, es decir, apostarle todo al petróleo, es que durante muchos años lo dejaron morir, lo dejaron para nada. Y a partir de Salinas para acá, prácticamente dejaron que Pemex se cayera. ¿Por qué? Porque crecimos con la idea que teníamos mucho petróleo, crecimos con la idea de que la gasolina en México era muy barata y crecimos con la idea de que con eso podíamos vivir. Las tres cosas eran ciertas. Efectivamente había una economía de la petrolización, efectivamente había producción petrolera, efectivamente las gasolinas eran entre comillas baratas, y digo entre comillas porque pues tampoco es que nos las estuvieran regalando, pero el problema es que se dejó de invertir, es decir, se empezó a saquear todo lo que tenía esa caja chica, que era una caja chica que más bien era grande, con un tesoro, y pues poco a poco le fueron sacando, dejaron que se cayera Pemex, la producción como tal, dejaron de producir las pocas refinerías que tenemos, las pocas refinerías no funcionaban, no se construyeron nuevas refinerías, al contrario se cerraron, y entonces la gasolina, entre comillas barata, nos empezó a salir más cara, además de la baja calidad, además de los litros que no son de litro, además de los gasolinazos y de una serie de cosas. Las consecuencias pues son estas: hay una deuda gigantesca que a final de cuentas pues la vamos a tener que pagar nosotros. Petróleos Mexicanos reportó una pérdida neta de 87,000, prácticamente 88,000 millones de pesos, y una caída de casi el 7% en la producción de petróleo crudo en el tercer trimestre de 2019 en comparación con el mismo periodo del año pasado, que a su vez fue peor que el antepasado, y a su vez de y a su vez. Estamos hablando, para que estemos en el mismo contexto, del tercer trimestre del año, es decir, estamos hablando de septiembre, de agosto y de julio. Julio, agosto y septiembre. Julio, agosto y septiembre. Ya para julio, agosto y septiembre ya estaba regularizado lo del abasto, ya se siguió combatiendo, como sea, el famoso huachicoleo, etcétera, etcétera, etcétera. O sea que ya no hay pretexto, porque uno dice, bueno, pues es que me lo dejaron. Bueno, ya no hay pretexto ahorita. Ahora, ¿es una herencia de otras administraciones? Sí. Acuérdate que presentamos en Pueblo Informado un video hace unos días acerca de que había una amplia producción de petróleo, o mejor dicho, más que producción de petróleo, ingresos petroleros en la época de Calderón, y que en esa época, con Calderón, se pudo haber pagado la deuda y se pudo haber pagado mucho de lo que está aquí en juego. La pérdida financiera, de acuerdo con los resultados de la petrolera correspondiente al periodo enero-septiembre enviados a la Bolsa Mexicana de Valores, resultó mayor en 428% en relación con el rendimiento neto observado en el mismo trimestre del año pasado, estimado en 26,000 millones de pesos, es decir, una pérdida más otra pérdida. O sea, no venimos de una ganancia y se perdió, sino que la pérdida ha ido en aumento, y ese es el principal problema. Parte de la problemática tiene que ver con la caída
de los ingresos totales de la empresa, que en el tercer trimestre fueron inferiores al 20% en comparación con julio-septiembre de 2018, debido a principalmente una baja de 20% en las ventas nacionales y 22% en las ventas externas, sobre todo las exportaciones petroleras. La información de la empresa revela también que la producción de petróleo cayó 6.7, o sea casi 7, puesto que la plataforma se redujo de 1.816.000 barriles diarios en el tercer trimestre de 2018 a 1.694.000 barriles de julio a septiembre de este año. O sea, antes se producían 1.800.000 y hoy 1.000.000 casi 700.000. A pesar de ello, se logró un crecimiento de 10.4 en el proceso de crudo en el Sistema Nacional de Refinación, lo que a su vez favoreció la producción de petrolíferos de alto valor. Las 6 refinerías, ojo con este tema, las 6 refinerías procesaron 657.000 barriles diarios en el tercer trimestre contra los 640.000 en el mismo trimestre del año pasado. Así que el crecimiento, pese a todo lo que hemos vivido, ha sido raquítico en la producción, y ahí están las consecuencias de una caída pronunciada y de una caída en todos estos niveles. Ahora, ¿nos vamos a poder recuperar? No lo sé. Digo, no lo sé porque este es a largo plazo. El tema de Dos Bocas, que es la famosa refinería nueva, más la reactivación de las refinerías viejas, pues debe de dar algún resultado, pero no lo va a dar a corto plazo. Si es que este resultado se va a dar, va a ser a mediano plazo, es decir, no este año 2019, no tampoco en el 2020, y si habrá resultados, pues los vamos a ver hasta finales del año 2021, es decir, ya para esa época, Dos Bocas ya tiene que estar, pues más o menos, pues por lo menos con una boca, y las refinerías actuales que fueron reactivadas, pues deben de producir un poco más. Entonces, pero no vayan a esperar un resultado inmediato de aquí al próximo año, de aquí al próximo 2021, con todo y las elecciones, sino, pues si bien nos va, habrá resultados en relación con esto, pues hasta diciembre o hasta fines de año del 2021, o sea, 19, todavía lo que nos queda el 19, todavía todo el 20 y prácticamente todo el 21, así que si veremos resultados será hasta el primer trimestre o los primeros trimestres del 2022, no del 2021, ni del 2020, ni del 2019. López Obrador le ha apostado a la petrolización y esperemos que tenga resultado, porque a final de cuentas, pues todo esto tiene que ver con nuestra economía, con nuestro crecimiento, con nuestra manera de ver las cosas. El petróleo sigue siendo parte del presente y también sigue siendo parte del futuro. Que dentro de algunos años el petróleo vaya a estar en desuso, no lo dudo, pero por lo menos en términos generales, no va a ser en los próximos 10 o 20 años. Esto es definitivo. Y vamos a seguir dependiendo de la producción petrolera. Por eso es que sí conviene apostarle a la producción petrolera, pero la situación ahora es muy fuerte. Y si revisamos pues este video que les presenté hace varios días en Pueblo Informado, donde pues se señalaba abiertamente que la producción, la inversión, las ganancias, el dinero, pues en la época de Calderón fue mayor que la de otros, que en otros periodos, y que en ese periodo se pudo haber pagado la deuda, y entre la deuda, entre los malos funcionamientos, entre lo que están haciendo en lo que tiraron desde luego Pemex, pues ahora sí que la situación está pues muy complicada, si es que se le quiere apostar a esta parte que tiene que ver precisamente con que el petróleo, yo ya no estoy pidiendo ni que suba ni que baje la gasolina, sino que la apuesta de la economía pues sea precisamente para de alguna manera salvar esta situación, precisamente porque hubo una petrolización hace tiempo.
Y aquí están los datos que en su momento les presenté en Pueblo Informado, donde se señala, y aquí lo pueden ver ampliamente, la producción sexenal en promedio en barriles de petróleo. Aquí está con Fox, aquí está con Calderón. Esta es la producción de petróleo, y vean cómo a partir de Fox se vino para abajo, aunque también a partir de Zedillo y a partir de Salinas, que se vino para abajo. Y en lo que se refiere a ingresos, que aquí ya lo presentamos, aquí se puede ver las ventas promedio sexenales, y aquí está Calderón muy por encima de Peña Nieto, muy por encima de Fox, de Zedillo, de Salinas, de La Madrid y del propio López Portillo. ¿Y qué pasó con este dinero? Pues como lo preguntamos en ese momento y lo sigo preguntando ahora, pues lo que pasó es que quebró toda esta situación de Pemex, y entonces ¿qué tenemos? Un Pemex caído, un Pemex endeudado y un Pemex con pérdidas. Y eso a mí me tiene hasta la M, hasta la madre, para que me entiendas.